continúa la sesión. Vamos a empezar rápidamente qué hemos estado diciendo. Estamos hablando de la semántica, de la lógica, y hemos hablado de qué consiste, cuál es el ejercicio semántico que se hace en lógica y que tiene que ver con la definición de una representación de la estructura que asumimos existe en el mundo real y que le va a dar significado a los símbolos de esa representación. De eso se trata la visión desde este punto de vista que se hace en un ejercicio de explicación. Fíjense que ese ejercicio, voy a tratar de elaborar un poco más sobre esto que voy a decir. Ese ejercicio de definición de la semántica se ha sofisticado al punto que nosotros en computación podemos hablar de la semántica denotacional, se llama denotational semantics en algunos textos, o semántica axiomática, que no es lo mismo, pero se acerca, de los lenguajes de programación. Y algo de lo que los lenguajes de programación lógica tienen que estar muy orgullosos es que hay toda una estructura matemática sumamente sofisticada y además sobreelaborada en muchos aspectos para definir la semántica de un programa lógico. El módulo básico de esa definición es justamente la contribución original que funda la programación lógica en el artículo de Kowalski y Van Eden por allá en el 72, que habla de una semántica de modelos mínimos. La semántica de modelos mínimos significa que utilizamos modelos mínimos, entendido modelo como la palabra, como una interpretación que hace cierta, una formulación, como la estructura matemática que define la semántica de un código, de una pieza de código lógico. Yo voy a tratar de elaborar, no es simple hacerlo, pero creo que es muy importante que ustedes tengan presente cómo es que se define realmente en términos sistemáticos la semántica de un programa lógico. Y tiene que ver con hacer que esa definición de interpretación que mencionamos antes, darle formalidad matemática y después decir que algo puede ser un poco confuso. Le muestran a uno una pieza de código, una base de conocimiento en Prolog, por ejemplo, y uno puede decir el significado de esa pieza de código, de ese conjunto de cláusulas, es este conjunto de átomos describiendo una estructura. Es un poco confuso, pero ese es el ejercicio de definición. Uno puede saber siempre cuál es el significado de un programa, independientemente del código del programa. Realmente, si no, hay una interacción de código, pero se pueda decir que es una cosa aparte del código del programa. Es como si le diésemos una especie de existencia objetiva al significado de una pieza de código, que no tiene que ver con la semántica, sí tiene que ver, pero no es lo mismo que la semántica operacional, que es el otro término que se suele utilizar en computación para definir la semántica de los lenguajes de programación y que, como dice el nombre, sugiere que tiene que ver con una forma en que funciona el computador con el lenguaje. En el caso de la programación lógica y de los programas lógicos definidos, la semántica universalmente aceptada es la semántica de modelos mínimos. Es decir, si ustedes me dan un programa lógico definido, recuerden que era lo definido, era un programa lógico que no tenía cláusulas con negaciones en el cuerpo. El not no se usa, solo se usan cláusulas sin negación. Se puede hacer así un código, se puede hacer perfectamente un código igual que en cualquier otro lenguaje de programación sin usar el not. Y si ese es el caso, yo puedo sistemáticamente, es decir, con un procedimiento matemático, obtener el modelo mínimo que representa ese programa lógico y que es un solo modelo mínimo. Lo curioso del caso es que cuando uno mete el not,
ya no hay un solo modelo mínimo. Aparece más de uno. Y como aparece más de uno por ese procedimiento sistemático, comienzan las preguntas acerca de si eso será una manera de obtener semántica o no. La forma estándar en estos momentos de definir la semántica de un programa lógico se llama, la más utilizada, se llama Stable Model Semantics, o semántica de modelo estable. Y el modelo estable no es un modelo mínimo, sino un modelo que tiene soporte, una definición matemática de cómo se le calcula. Y es la fundación de un nuevo paradigma que es una especie de construcción sobre la programación lógica que se llama Answers Sets, conjunto de respuestas. Se llama Answer Sets Semantics en algunos casos. Por favor, todas esas claves las estoy soltando en el chat para que ustedes se tomen unos minutos rastreando por internet qué quieren decir. No es fácil de digerir, sobre todo eso de la semántica de modelos estables, pero todos estos son ejercicios para que uno puede asociar sistemáticamente, objetivamente, el significado de un programa con el código del programa. Y como les digo, este era el cacaraqueo mío con el uso del not en algún momento. El usar no en el cuerpo de las cláusulas causa un problema semántico. Y van a ver que es el mismo problema semántico que estamos por abordar dentro de unos minutos con el uso de estructuras dinámicas. Que fue lo que quedamos en la primera parte. ¿Qué significa una estructura dinámica? Una estructura dinámica, eso suena contradictorio. Una estructura que se mueve. Eso es un camión muy pesado moviéndose, una estructura dinámica. Se está moviendo la estructura. O sea, el camión no pierde la ubicación relativa de los cauchos respecto al motor o a la carrocería por el hecho de estarse moviendo. Puede perderlo, ¿no? Se estrella en un hueco o una cosa de esa. Puede pasar el cambio estructural fundamental, pero en unas condiciones ideales de desplazamiento, la estructura se preserva sin trabajo. ¿Será eso una estructura dinámica? Bueno, lo que queremos decir acá en el curso no es tan cercano a esa metáfora como al otro caso, es que en la estructura hay una descripción de la dinámica. Más bien eso. Es una estructura que permite describir algo que está cambiando. Básicamente, esa es la explicación. Y lo que vamos a ver a continuación es varias maneras, 3 maneras de describir estructuras de ese tipo. Comenzando por una que ya mencioné, modelos, la lógica modal. Aquí lo que decía, no perder el hilo, entonces anterior. Estábamos viendo esta estructura, esa es la misma estructura. Venimos hablando de estructuras del mundo dinámica, o comenzamos a hablarla. Si la estructura del mundo en la lógica tradicional son estáticas, ya lo leí, porque representan un solo estado estático del mundo. Una forma natural de entender el cambio es ver las acciones y otros eventos como los causantes del cambio de estado de una estructura estática del mundo a otra. Por ejemplo, y esto estaba cosa que discutimos, cada cajita azul es un estado que cambia al siguiente y veremos que a pesar de que haya ocurrido un evento, algunas veces realmente no cambia nada. Cosas que no cambian. Hay cosas que las acciones y los eventos no cambian. Tengan eso presente. Esta visión del cambio es la base de la semántica de la lógica modal. En la lógica modal, las oraciones reciben un valor de verdad relativo a una estructura estática del mundo imbuida en una colección de estructuras del mundo conectadas por eventos que transforman el mundo. Las expresiones tales como en el pasado, en el futuro, después, desde y hasta son tratadas como operadores modales, que no son relaciones. Ojo, esta es la gran diferencia. Son operadores. Van a tener argumentos, van a parecerse mucho a un predicado con argumentos. En algunos casos, algunos lenguajes de programación, por ejemplo, te dejan colocar el nombre delante sino paréntesis para distinguir que eso no es un predicado. No son predicados, entonces lo que significa que son relaciones, son operadores. Y lo que quieren decir es que son relaciones que trascienden a la estructura del mundo en particular. Son más bien relaciones, si se pudiese ver, entre mundos, que se convierten así en conectores lógicos como el i, el o, el sí, el no y todos se podrían ver como operadores modales
pero realmente los operadores morales son otros más, agregados a esa lista. Los valores de verdad de las oraciones que contienen tales operadores modales se obtienen a partir de los valores de verdad de las oraciones más simples. Por ejemplo, por medio de metaoraciones, otra vez la misma estrategia que hace rato, como esta. Ahí está Fabricio distrayéndose de clase buscando el significado. Eso después de clase, ya vamos para allá. Presta atención que esto es importante. ¿Cómo se define la semántica? Ya no de una condición o de un i o de un o, sino de una estructura como esta que está acá en nuestro referencia. En el futuro P, esa frase, colocando el P correspondiente, yo quisiera averiguar si es verdad o falsa. ¿Cómo lo hago? Sistemáticamente chequeando la semántica. La oración me lo dice, una oración con una estructura, con la forma en el futuro P es cierta, en una estructura del mundo S, si hay una estructura del mundo S', que puede ser alcanzada desde S a través de una secuencia de eventos que transforman los estados intermedios, y la oración P es cierta en S'. Es decir, si yo pregunto, volviendo al ejemplo del dibujito rápidamente, me paro en la primera situación, el cuervo tiene el queso, el cuervo está en el árbol, el zorro tiene el queso, llueve, este cuadro, y pregunto, en el futuro la zorra tiene el queso, lo pregunto aquí. Esa frase, la frase completa, la oración, en el futuro la zorra tiene el queso, es cierta en este estado. ¿Por qué? Porque hay una secuencia de eventos que yo puedo rastrear en la que más adelante, es decir, este es el S donde estaba parado, la zorra tiene el queso. Si no pudiese hacer la corrección, tendría que decir que esa frase en el futuro P es falsa. ¿Qué pasa cuál es el poder expresivo que se está agregando? Bueno, que ahora yo, como parte de la descripción de la estructura, tengo declaraciones sobre otras estructuras, otros tiempos. Otros tiempos no es la única aplicación de la lógica temporal, pero es una que se sugiere muy rápidamente, sobre todo en una historia. Eso es. Entonces, ¿qué hay en esta oración que les acabo de leer? En esa oración que les acabo de leer está la semántica de cualquier cosa que se diga en el futuro P. ¿Qué les parece eso? Todos preguntándose, los escucho preguntándose en su mente, ¿qué se puede preguntar en un examen de esto? ¿Qué se puede hacer en una universidad? Cálmense, ya voy para allá. Ya van a ver para qué sirve esto. Por ejemplo, en la lógica modal es posible escribir la oración en el futuro del cuervo tiene el queso, que la acabo de escribir. Esta oración es cierta en la estructura del mundo al principio de la historia y falsa en la estructura del mundo al final de la historia, suponiendo que el mundo se acaba luego de que la zorra toma el queso. ¿Quién fue el que entró y salió? Carlos. Okay. Una objeción contra la lógica modal es que su semántica, basada en la variedad de oraciones sobre una estructura del mundo y en una colección de estructuras del mundo conectadas por eventos que transforman estados, es demasiado complicada. Una alternativa que resuelve la objeción es simplificar la semántica e incrementar el poder expresivo del lenguaje lógico, tratando los estados los estados del mundo como individuos. Es decir, lo que voy a hacer es uno de esos pases mágicos que se puede hacer con símbolos. Tratar algo como un individuo, como si existiera, es reificarlo. Es un recurso intelectual, filosófico, sumamente problemático, pero que simplifica la vida por otro lado. Reificarlo de nuestra manera española es decir cosificarlo, hacerlo cosa. Decir que eso es una cosa. Nunca he hecho eso en mi vida. Los unicornios existen. Aquí hay algo otra vez el punto de la reflexión filosófica. Este proceso de cosificación es peligroso porque uno le da, declara la existencia real de algo que era originalmente una idea. Yo me he preguntado varias veces, uno de mis temas preferidos de aplicación de la lógica, que ustedes me han escuchado por ahí hablar de la burocracia, si lo que pasa cuando uno dice que esa es la manera correcta de resolver el problema, la que está en la regla, el manual de procedimiento, no es un ejercicio de cosificación. Cuando menos es un ejercicio de petrificación, de convertirlo en piedra, que lo que está ahí no puede cambiar. Esa es la estructura. Pero por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver cualquiera de los trámites médicos que tiene que ser por de vez en cuando? Uno va a pedir
a comprar, a sacar la cédula, perdón, el pasaporte. Estos días lo estaba modelando con una estrategia bayesiana, por ahí lo vieron en la otra etapa, para otro curso. Uno modela el procedimiento para sacar el pasaporte y va al sitio y lo saca y pasa por el procedimiento. En algún punto, un funcionario te va a pedir una copia de tu cédula centrada. Yo llegué, por culpa de ese procedimiento, cargo varias copias de mi cédula, siempre en el bolso, peso extra, ¿no? Ahí está. Y saco mi copia, orgulloso, mi copia de la cédula. Me dice, no está centrada. Yo, por supuesto, acabo de quitarme kilos de carga de encima, no agredir físicamente a la persona que me lo pidió. Y ¿cómo hago? Porque además el CIBE, no sé si saben, aquí en Mérida está en un sitio un tanto aislado del resto del mundo. Entonces, salir a buscar una copia no era una cosa trivial. Me dice, no, allá afuera está el señor en el kiosco que tiene una copiadora que saca copia central. Es un negocio. Pero claro, el señor depende de esa estructura. De que ahora las cédulas tienen que darse, Fabricio me pone la risa, darse en una hoja, en el centro de la hoja, para poder, yo no sé, ¿cuál es el problema? ¿Se les pierde si no se la da recortada? No entiendo. De verdad, te das cuenta, ese funcionario dice que es así. Y tengo que echarles a ustedes el cuento de lo que me acaba de hacer actualizando la canemita de mi hijo. Ese es mucho más simplificante. Me acaban de dar un regaño horrible porque yo tomé el atrevimiento de actualizar la canemita yo mismo, bajándola de los repositorios, le monté el canema tal cual. Mejor que eso, o sea, yo le monté otra vez el sistema operativo completo a la versión 3.1. Llegué al CEBIN para que me montaran los contenidos porque los contenidos educativos no están en ninguna parte y me regañaron. Eso no se hace. Usted quiere actualizarla, venga acá. Yo se la actualizo. Es decir, hay quien inventó que esa es la manera de mantener la estructura de los CEBIT, que son los centros bolivarianos de informática. Depende de que los padres y los representantes que saben del asunto no se metan con la academita. La academita no es para que los padres jueguen con ella. Yo no estaba jugando, yo estaba montando el sistema operativo. No, pero no es el hecho. Me iba a levantar un acta, como si yo le hubiese instalado Windows. Yo no le instalé otro sistema operativo, fue el mismo tuyo, solo que actualizado. Y solamente vengo porque no tengo los contenidos. No, eso se lo monto yo. Se la dejé, le borró el mío y le montó el 3.0, la versión anterior, porque viene con una imagen petrificada. Entonces, cuando uno habla de estructuras lógicas del mundo allá afuera y de que el mundo tiene una estructura y que uno se acostumbra a vivir con esa estructura, yo me he preguntado varias veces, ¿será que hay algo en nosotros que tiende a pensar que es cierto, a confiarse de la estructura, al punto que nuestras estructuras sociales, que no podían ser más frágiles en cuanto a movilidad, porque son un acuerdo colectivo, se convierten en piedra? Y ese funcionario, que ojo, le conviene creer eso porque entonces controla el mundo, lo defiende como si estuviese defendiendo su vida. Es impresionante, de verdad. Entonces, tiene que ver esto con cosificar, creo yo. Dime. Quizás viene de la necesidad, también, sentarse a mirar la historia un poquito, de poder establecer acuerdos comunes. Si tu imagen mental del mundo es dinámica y va cambiando constantemente, y mi imagen del mundo es dinámica y va cambiando constantemente, no podemos ponernos de acuerdo. O sea, reduciéndolo mucho, por supuesto, ¿no? Entonces, precisamente surge a la vista en cosas burocráticas. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tener una imagen estática, porque si va cambiando no sabemos qué hacer, ¿no? Un prejuicio, por supuesto, ¿no? Sí, pero hay prejuicios y prejuicios. Sí. A ver. Quizás en eras primitivas, para poder tener un entendimiento, había que tener ciertas estructuras estáticas. A mí me parece que hay una intención, un beneficio claro que obtiene el burócrata, sobre todo, que es el poder controlar su trabajo. Si yo llego hasta aquí, y entonces ahí puedo programar horario, puedo programar dedicación, puedo programar esfuerzo, puedo programar destreza además. Es decir, yo me vuelvo muy bueno sacando copias centradas, por ejemplo. El problema es cuando esas cosas se ratifican, cuando no cambian, porque hay que definir estructuras, ¿no? Pero también hay que cuestionar las estructuras, cambiarlas. Sí.
Sí. Bueno, el cuento es que uno habla de eso, en ese contexto, de eficiencia, eficiencia sacando las copias centrales. O sea, eficiente es el tipo que recorre los 10 lugares que tiene que buscar para buscar los 10 requisitos para sacar una pinche cédula. Eso no puede ser. A mí me pasó con el pasaporte que te preguntan en un momento dónde nació usted. No sé por qué. Y la suerte es que yo no tengo ni idea de dónde Carrizo nació realmente. No. Lo obligan a mentir. Los tipos se sorprenden muchísimo cuando tú no tienes ni idea. Te obligan a mentir. Porque si no le dices lo correcto... No, yo levanté, agarré el teléfono y llamé a mi madre. Mamá, ¿dónde nací yo? Me están preguntando. Y mi mamá no tenía ni la menor idea tampoco. Yo te estaba pariendo, no me moleste. Yo me estoy haciendo esa pregunta de dónde naciste. Muy bien. Por eso, no es que yo no soy tu madre. Fabricio me estaba diciendo aquí, ya va, Fabricio está perdiendo el sitio acá y yo no le estoy perdiendo los de ellos. Me está diciendo que el señor que vende las copias también vende sobre. Está bien. Bueno, esa es la diversificación. Pero fíjate, esos otros señores se adaptan a la burocracia. Los que no son burócratas se adaptan. Muy bien. Ajá. La ventaja de la reedificación, tiene que ver alguna, es que nos hace más fácil el hablar de las cosas. Yo le coloqué una traducción suspicaz por acá, de que, es decir, tendremos cosas de qué hablar al cosificar. La ventaja es que parece molestar mucho a algunas personas. Parece estar bien eso de hablar de objetos materiales como la zorra, el cuervo y el queso como individuos. Pero les parece más difícil el hablar acerca de estados del mundo y otros objetos abstractos como si ellos también fuesen individuos comunes. Uno puede decir que el estado del universo completo es un objeto. Uno puede ver el planeta como un objeto completo, por ejemplo, si fuese el mundo. Eso tampoco es tan difícil, ¿no? Complejo, tiene mucha estructura, pero es un objeto, al final de cuentas. Papá Dios puede agarrar a la pelota y jugar con ella. Donde la cosa se pone muy difícil es cuando yo digo, pero eso incluye los estados mentales. O sea, lo que ustedes están pensando también es un objeto. Entonces ahí empezamos a patinar la cosa con mucho más flagrancia. Vamos a ver si hay una consecuencia de eso. Vamos a ver algunas. Es algo que existe y que sucede. Uno lo hace, por ejemplo, con un computador todos los días. Un grave problema que tienen mis padres, personas mayores, para usar el computador y que les cuesta superarlo, no superan, es que no pueden ver las cosas que ven en pantalla como objetos, como cosas. Les resulta muy difícil hacer esa transición, por lo tanto no entienden que la ventana es algo que lo puedo mover, abrir, cerrar, cambiar de sitio. Cierto. No, ahí está la dificultad de hacer, de crear estructura. Eso es lo que acaba de decir en el ejemplo de los adultos manejando un computador que tienen más dificultad para adaptarse a las nuevas condiciones, darle chance a la existencia de, por ejemplo, de la pantalla, ¿no? Esto que pueda moverme con los touch, que pueda mover la pantalla fácilmente. Hay gente que no se adapta, yo no estoy moviendo nada, pero se está moviendo. Yo no estoy hundiendo ningún botón, pero hundí el botón, boté por esa vía, por ejemplo. Eso es ahí hay algo de eso. No sé, mi impresión es que cuando uno lleva el asunto al extremo, dice, todo lo que estamos haciendo es un ejercicio de cosificación, técnicamente hablando. Es decir, el físico puede descomponer cualquier cosa que tenemos alrededor en vacío. Unas pelotitas por allá aisladas unas de otras, conectadas por una fuerza electromagnética que igual no se ven. Pero bueno, vamos a ver cómo se refiere a eso en el lenguaje en un segundo. El cálculo de situaciones es una de esas primeras soluciones para el modelado del cambio de lógica. El cálculo de situaciones, que fue desarrollado por John McCarthy, le llaman el padre de la inteligencia artificial. Él fue el que acuñó el término y fue el primero que convocó a la conferencia en donde se acuñó el término. Es también, o era, murió el año pasado, un lógico de mucho renombre. Tiene varias contribuciones a la lógica y varias contribuciones a la computación. Yo tuve la fortuna de conocerlo. Es, para pesar mío, otro lógico que confirma mi tesis de que los lógicos a veces hacen unos pelones en política horribles. Tienen toda una teoría ¿cómo es? Una especie de orden de grandeza de un país por la vía de la gente que quiere mudarse para él. Entonces decía que Estados Unidos es el país más importante del mundo porque todo el mundo quiere mudarse para allá. Algo así. Una versión política realmente que para
nada compartía, pero tengo que reconocer que es un eximio contribuyente a la lógica. A él se le debe muchísimo el auge de la lógica computacional en el planeta. Y una de sus contribuciones se llama el cálculo de situaciones. Y vamos a ver a qué se refiere con eso. Él y Hayes publicaron en el 73, si no me equivoco, esa propuesta de cálculo de situaciones, que está, ahí está la referencia, pues la pueden ver. Creo que se consigue en línea digital también. Comparte con la lógica modal el cálculo de situaciones el mismo método de ver el cambio como la transformación de un estado del mundo en otro. O sea, él sigue viendo que lo que ocurre cuando ocurre un evento es que pasa de un estado a lo siguiente. Pero a diferencia de la lógica modal, el cálculo reifica los estados como individuos. Es decir, un estado es un objeto que tiene un nombre. Una configuración de objetos, si ustedes quieren, pero un objeto. Como consecuencia, las estructuras del mundo son dinámicas, puesto que incluyen las transiciones de estados como relaciones entre estados. Ahora, esa no es la contribución fundamental, esa es la semántica. Vamos a ver la sintaxis. Por ejemplo, con el cálculo de situaciones, en la historia de la zorra y el cuervo, hay una sola estructura del mundo que contiene, además de los individuos ordinarios, individuos que son estados globales. Es posible expresar tales oraciones así. Lo que está en pantalla, que cupo completo, por suerte, es una sola, no, son dos oraciones, la de arriba y la de abajo. Pero lo que está en cada una de ellas, la segunda, por cierto, que es la más larga, es una sola descripción de un estado. Es un término, no es una fórmula. A ver. No, es una proposición, un átomo. Ya van a ver aquí porque quiero enfatizarlo del término. La primera dice, el cuervo tiene el queso en el estado al principio de la historia. Y el estado al principio de la historia es el nombre del primer estado. Punto. El predicado tiene, entonces es un predicado entre el cuervo, el queso y el estado al principio de la historia. Son tres argumentos. O, si ustedes quieren ver, el cuervo tiene el queso es una P, una proposición completa en este estado. Esos son los dos argumentos. Uno de ellos, a su vez, es una proposición completa, compuesta, porque tiene un término compuesto. El cuervo tiene el queso. Van a ver esto. Una de mis dificultades con esta presentación es que acá es donde la sintaxis comienza a ser necesaria, la sintaxis formal. Esa primera oración, que es un átomo, se podría escribir en lógica con algo como esto. ¿Se tiene? No, sí se tiene. Tiene cuervo queso en ese cero. Ese átomo, por ejemplo, es la forma en que el cálculo de situaciones propone escribir esa situación inicial. Y la segunda es más complicada. Mismo se tiene es como se cumple, o es el caso, o es cierto que tiene cuervo queso en el estado que es, ¿cómo puedo decir? Luego, toma zorra queso, que en el estado que es luego de que termina de caer el queso, que es el estado que es luego de que comienza el queso, comienza a caer, por supuesto, que es el estado que es luego de que canta cuervo, que es el estado que es luego de que zorra, adula, zorra, queso, que es el estado que es luego ese cero. Ahí en el texto debería ser la segunda frase, la zorra tiene el queso. No, porque lo que te van a decir que eso es falso. Esa es una declaración, que se sienta falta es otra cosa. No, la primera dice el cuervo tiene el queso en el estado del principio. Perfecto, ahí lo sigo. Pero ¿por qué el cuervo tiene el queso en el estado que es luego de que el luego lo entiendo? Luego de esto. Ves que es aliado, ¿no? Es claro, toda la secuencia histórica. Pero al final de toda esa secuencia realmente no es el cuervo el que tiene el queso, es la zorra. Exacto, sí. Ese es
en la interpretación que tenemos formalizada con el dibujo, con la historia y con el dibujo, esta oración es falsa. Ya. Ese es el punto, no es nada. Pero fíjense cómo se escribe, ¿no? No sé si los muchachos pueden verla ahí, no está muy claro. Sí. Se nos puede cambiar, ¿no? ¿Qué iba a decir, Rafa? No, que no, precisamente que no. No se ve bien. Sí. A ver si va a ser más grande. Es como si tuvieses anidada, si los muchachos están viendo, Fabricio está viendo, tienes el nombre del predicado, todo en el mismo estado, sí señor. No, es el mismo estado final. Todo a partir del mismo estado está esa secuencia de luego, que van evaluando. No es ese cero era el primero, pero con los luegos voy avanzando a lo largo de la historia y realmente el estado final es ese luego después de todos los luegos. Por cierto, aquí me faltaron paréntesis. Aquí me faltaron paréntesis, claro, hay un montón de paréntesis que me he puesto, disculpen ustedes. Tengo que sellar toda la vuelta completa. Si tienen que colocar, no sé cuántos hay. Todos esos. Es como una lista. De hecho, lo que hacemos algunas veces con el cálculo de situaciones es contar la historia, Ricardo. Es contar la historia. Lo que hacemos a veces en el cálculo de situaciones es esto. Colocamos una lista de luegos y pongo la historia completa, más o menos. No me va a quedar bien porque se tendría que colocar el estado siguiente. Como que se coloca simplemente las acciones. No es exactamente esta reputación, pero es una lista de acciones. Es como si contara el cuento con una secuencia de términos, uno detrás del otro, uno basado en el otro. Eso es lo que hace el cálculo de situaciones. ¿Cuál es la ventaja que tiene este ejercicio? Bueno, que estoy contando la historia y puedo tener situaciones como esta de que el mundo ha cambiado. Podría comparar esta oración con esta es una manera de chequear que el mundo ha cambiado. Al principio era cierto que el pueblo tenía queso, al final no es cierto que el pueblo tiene queso. La primera de estas oraciones es cierta y la segunda es falsa en la estructura del mundo del cálculo de situaciones para nuestro ejemplo de la historia de la zorra y el cuerpo. Verificar los estados del mundo como individuos va a ser posible representar y razonar acerca de los efectos de las acciones en los estados. Si además reificamos los hechos, entonces esta representación puede ser formulada como dos axiomas en el cálculo de situaciones. Y aquí viene, les presento, el corazón del cálculo. Son estas dos reglas, dos axiomas, que son como principios de sentido común para describir cuando algo ha cambiado o no. Un hecho se cumple en el estado que es luego de una acción si el hecho es iniciado por la acción y la acción es posible en el estado antes de la acción. Algo es verdad si algo lo causa. Y algo lo causa significa que lo inicia cuando es posible. O sea, tiene que haber cierto contexto para que no toda acción inicia algo. Si quiero iniciar, raspo el yesquero, eso no inicia un fuego si el yesquero está mojado. Si está seco, tiene que haber las condiciones ambientales apropiadas para que se encienda la llamita. Un hecho se cumple en el estado que es luego de una acción si el estado se cumplía en el estado del mundo antes de la acción, y la acción es posible en el estado antes de la acción y el hecho no es terminado por la acción. Ese es más difícil de entender, el segundo axioma. El primero se refiere a los hechos, a las realidades que son causadas por una acción. Yo lancé la llave y comenzó a volar, comenzó a subir. ¿Qué está pasando? Está subiendo. ¿Dónde comenzó eso? Cuando lo lanzaste. Pero sigue subiendo, sigue moviéndose mientras no ocurra algo que la termine. Entonces, el segundo axioma es el axioma de la persistencia, se le llama. Tiene además un nombre muy importante en lógica en general. Voy a poner aquí al lado.
el axioma del marco, frame axiom, es como se le llama, que modela, el nombre viene del cine, de la televisión, particularmente de los dibujos animados. ¿Han visto los dibujos animados? ¿Cómo se hacían originalmente? El dibujante se sienta y hace el muñequito encima de un fondo y pone el muñequito a caminar sobre el fondo. Algunas veces el fondo no cambia, algunas veces exactamente el mismo fondo y solo el muñeco se mueve. Claro, en un ambiente un poco más complicado comenzamos a mover el fondo también, pero los árboles siguen quietos, las hojas siguen quietas, el río no se mueve, esa clase de cosas. Lo que se mueve es el muñequito de frente. Entonces, el contexto le llamaban el frame. Tú dibujas sobre un frame, sobre un marco de referencia y mueves la figura del frente, en el primer plano. De ahí viene el nombre de frame. Las cosas que no cambian es lo que pretende modelar el segundo acción. O sea, las cosas siguen igual si lo que ocurre cambia de estado. Sí, para poder reducir lo que se cumplía en el segundo, en esa secuencia que vimos antes de las cajitas azules, lo que se cumple en el segundo estado, yo tengo que saber que la acción de, ¿cuál fue? La primera acción, alabar, adorar, esta acción, La zorra de una. es decir, yo tengo que ver cuál es el efecto de las acciones, pero no solamente para dar cuenta de las nuevas consecuencias, sino de las viejas. Es decir, la zorradura del cuervo no cambia el hecho de que llueva. Entonces, en el segundo estado, sigue lloviendo porque la acción de adular no interrumpe la lluvia. Y así sucesivamente. Es decir, estamos dando cuenta de lo que no cambia. Y el cálculo de situaciones tiene esa previsión, o sea, ese axioma para esa clase de ejercicio de razonamiento. ¿Estoy equivocando? Sí, no sé. Una manera más rápida de pasar las láminas. Tenemos otro visitante. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Nuestra versión original de la historia de la zorra y el cuervo puede ser reformulada para el cálculo de situaciones así, luego de simplificar el primer axioma y particularizarlo para este caso especial. Un animal tiene un objeto en el estado del mundo que es luego de que un animal tome el objeto, si el animal está cerca del objeto, en el estado del mundo que es antes de que el animal tome el objeto. Esta es una versión demasiado específica, pero posible, del primer axioma para el caso de la relación tener el objeto. Tener el objeto y tomar el objeto, es la acción. Tener el objeto es el fluente, es el representante de la proposición que antes era un predicado, tener algo. Ahora es un fluente que cambia. ¿Sujeto a qué? A las acciones o a los eventos. En este caso, tomar el objeto, que el animal tome el objeto es la acción. Estoy cerca del queso en el estado del mundo que es luego de que el cuervo canta. Si el cuervo tiene el queso, en el estado del mundo que es antes de que el cuervo canta. El cuervo canta en el estado del mundo que es después de que yo adule el cuervo. En teoría, un agente tal como la zorra podría incluir tales axiomas entre sus creencias para verificar sus acciones, inferir sus consecuencias e inferir las consecuencias de las acciones de otros agentes. En la práctica, sin embargo, el uso del segundo axioma, llamado el axioma marco, para razonar acerca de los hechos que no son afectados por las acciones, es explosivo computacionalmente, porque hay muchas cosas que no cambian. Este problema, conocido como el problema del marco, del frame problem, es con mucha frecuencia considerado como un problema inherente al uso de la lógica para razonar acerca del cambio. Pareciera que la lógica tiene un doble problema: dar cuenta de lo que cambia y no verse súper abrumada por el espantoso hecho de que la gran cantidad de cosas no cambian. O sea, yo no tenía que estar pensando en lo que no cambia, tenía que estar pensando en lo que cambia. Pero no, ese sesgo no tiene justificación lógica, aparentemente. Lo cierto es que el problema del marco dio origen a una cantidad de literatura fascinante sobre lógica para situaciones de modelado de sistemas dinámicos, y varios autores han declarado que está resuelto. ¿Cómo lo resolvemos? No le paramos, básicamente. Hay más sofisticado que eso, pero no se le presta mucha atención. Hay un libro que está en el blog citado, un amigo que fue además profesor, mi profesor también en el doctorado, se llama Murray Shanahan, profesor
¿Dónde está ahorita Murray? Creo que está en el Imperial College todavía, pero ha paseado por varios lugares. Un lógico muy talentoso, hombre joven, muy talentoso en lógica, alumno de McCarthy, por cierto, en algún momento, que escribió el libro que se llama Solve the Frame Problem. Yo lo tengo, se consigue en línea, hasta donde sea, voy a comprarlo. Tuve la suerte que se lo compré al autor, así que no hay problema. En donde muestra todos los ejercicios que se han hecho en lógica en la última parte del siglo pasado para resolver el problema del margen. Y técnicamente resuelto. Vamos a ver cómo el otro cálculo que les voy a mostrar lo resuelve elegantemente. Y ese otro cálculo se llama el cálculo de eventos. Y es así, lo vamos a ver. Podemos decir que no es la lógica la fuente del problema. Aquí comienza Kowalski a explicar que está mal planteada la lógica del cálculo de situaciones y que él tiene una mejor solución, porque el cálculo de eventos es él. Sino la visión del cambio plasmada en el cálculo de situaciones que comparte con la lógica modal y que resulta demasiado global. Cada acción, sin importar qué tan aislada, y debe ser qué tan aislada sea su ocurrencia, se considera que cambia el estado de todo el mundo. Peor que eso, para razonar acerca del estado del mundo luego de realizar una secuencia de acciones, es necesario conocer todas las otras acciones que ocurren en todo el mundo en el intermedio. Entonces, si yo hiciera un ejercicio modelado con el cálculo de situaciones, tendría que incluir en la historia todas las cosas que pueden pasar en ese universo, lo cual es ridículo. ¿Sí? Llega un momento en que si no me interesa ciertas otras cosas, no las meto, pero eso haría que tu especificación esté incompleta. Así, para razonar acerca del estado del mundo, que es luego de que la zorra adula al cuervo, el cuervo canta, el queso cae y la zorra toma el queso, es necesario conocer y razonar acerca de todo lo que ha ocurrido en todas partes del mundo entre el inicio y el fin de la historia. Este ejercicio de pensamiento no es muy difícil en el mundo imaginario de la zorra y el cuervo, pero es prácticamente imposible para una gente real que vive en el mundo real, si es que el mundo real existe, claro. Eso es lo que lo llevó a él y a otro caballero también muy prestigioso, muy serio, que es muy gracioso, muy serio, otro de los profesores además, Marek Servet. Y Kowalski propone en 1986, creo, el cálculo de eventos. Fíjense que de situaciones ocurrió en el 63, ¿no? Pasó un tiempo antes de que se sentara la discusión, hasta que explotó. ¿Qué fue lo que explotó? La necesidad de utilizar lógica para modelar situaciones de cambio. Esto en particular estaba motivado por la descripción del cambio en base de datos. Que la base de datos, hay bases de datos que todas las bases de datos tienen una vida en la que le va agregando información y se le va quitando información, y entonces está el cuento de propagar las consecuencias de ese cambio. De ahí viene la preocupación originalmente. Yo voy a colocar, ya está en el blog, un artículo de Kowalski explicando una aplicación del cálculo de eventos. Por favor, no es muy largo, son unas pocas páginas, pero está muy bien sazonado con los detalles de cómo se aplica el cálculo de eventos en situaciones prácticas, que era su preocupación. Una alternativa es abandonar la visión de que las acciones transforman estados globales del mundo, reemplazándola con la visión de que las acciones y otros eventos pueden ocurrir incluso simultáneamente en diferentes partes del mundo en forma independiente y sin afectar a otras partes del mundo. Es decir, la visión del cálculo de situaciones pasa ahora a ser la visión relativa, local del cálculo de eventos. En el salto ganamos la posibilidad de dejar que lo que no cambie se quede quieto. Perdemos cosas, perdemos la lógica deductiva, cosas que tienen cálculo de situaciones. Todo se puede hacer con lógica deductiva. En el cálculo de eventos, lo ha probado otro científico famoso en lógica, el profesor Reiter, necesitamos un método abductivo. Y la razón de esta problemática es la que ha dado origen a la lógica abductiva que utilizamos para los agentes. Está conectado todo con ese asunto. Voy para allá a ver si puedo aclarar la vuelta. En este método el foco está sobre la ocurrencia de los eventos y en el efecto de los eventos sobre los estados de cosas locales. ¿Qué son los eventos? Los eventos se dice que incluyen tanto acciones ordinarias que son realizadas por agentes como otro tipo de eventos, como el aterrizar del queso en el suelo. Algunas veces se le llaman acciones o eventos naturales. Hay un profesor Pinto de Chile
que tiene toda una teoría de cómo modelar eventos naturales con estos cálculos, el de situaciones y el de eventos, que puede ser entendido metafóricamente como acciones realizadas por objetos inanimados, ¿no? Es decir, los eventos son las cosas que hacen los agentes y las cosas que ocurren en la naturaleza, los cambios inducidos por la naturaleza, pero que no pueden ser atribuidos a un agente particular. Por simplicidad, asumimos que los eventos ocurren simultáneamente. No es simultáneamente, es instantáneamente, eso es un error mío. Para ello, un evento con duración puede ser descompuesto en un evento instantáneo que lo comienza, seguido por un estado de cambio continuo, seguido de otro evento instantáneo que lo termina. Ya el evento grueso tiene un inicio y una terminación, punto. Y un estado intermedio de cambio continuo. O sea que no estamos renunciando al modelado de la continuidad, todo lo contrario. El libro de Shanahan, de hecho el trabajo de Shanahan es conocido porque hizo una mezcla de cálculo de eventos con modelos físicos de cambio de estado. Entonces, la idea es fantástica. Él dice, lo que dispara mi acción de lanzar el objeto al aire es un evento, o sea, estoy cazando un evento que inicia la dinámica de la trayectoria parabólica con los parámetros, por supuesto, que hay en el caso. Es decir, después de que yo digo arriba, suelto la llave, la lanzo hacia arriba, comienza a volar. Ese vuelo está descrito por un modelo continuo de la física. Entonces lo que yo digo, inicia trayectoria parabólica. Y si quiero saber después dónde está la llave, uso el modelo de los físicos para precisar en tal posición, dado que el evento ocurrió en tal hora y en estas otras circunstancias. Entonces es como una especie de plantilla, el cálculo de eventos se convierte en una plantilla para los modelos físicos particulares, que en algún momento lo propusimos nosotros en el sésimo, nos quedamos todavía pensando en el asunto, no hicimos nada, un problema que les mencionaba antes acá en el curso que tienen los economistas. Los economistas hablan del cálculo del cambio estructural, de que las estructuras cambian. Los economistas se han planteado que las estructuras cambian. Y se lo han planteado porque no tienen más remedio. Tenemos modelos econométricos que dejan de tener vigencia. El modelo funcionó muy bien hasta que pasó algo que me echó a perder el mercado, ahora es otro modelo. O sea, ellos han estado hace rato persiguiendo la teoría que da cuenta del cambio del modelo. Bueno, en lógica tenemos esa idea avanzada, en cierto paso. Uno puede, por ejemplo, decir, mientras está volando, la dinámica de la llave está descrita por el modelo parabólico. La interrumpió algo y en ese momento es otro modelo. A lo mejor otra parábola, ¿no? Si la cambió de dirección, la volvió a lanzar, qué sé yo. Entonces lo que hay es una composición de descripciones parciales, pero hay una coherencia lógica. Es decir, yo no tengo que saber, cuando hago la pregunta, cuál de los modelos tengo que aplicar, sino que hay una inteligencia modelada en lógica que da cuenta de cuál es el que corresponde. Esa sería una especie de metateoría, una teoría de cambio de la estructura. No nos han creído mucho, sobre todo porque los lógicos, los economistas no nos hablaron mucho, pero ahí hay una idea poderosa, me parece a mí, para el cambio estructural. Un principio de disculpa similar a los modelos híbridos de control. Ajá. Los economistas, los ingenieros de control han hecho otro tanto en eso de reconciliar modelos continuos y dinámicos. Sobre todo. A la orden. Me llegaron las pasantes, ¿no? Tenían una cara mejor, pero bueno. Así, la caída del queso al suelo puede ser descompuesta en el evento en el que el queso comienza a caer, que inicia el estado durante el cual el queso está cayendo. Estar cayendo en un estado, es otra cosa interesante, que es terminado por el evento instantáneo en el que el queso aterriza en el suelo. Los eventos inician y terminan relaciones entre individuos. Estas relaciones, junto con los periodos para los que se cumplen, pueden ser consideradas como estados locales. Podemos ilustrar tal estado local en los eventos que lo inician y terminan de esta manera. Ahí está un diagrama que muestra la semántica del cálculo de eventos. Un evento ocurre puntualmente, el evento inicia un hecho, el hecho se cumple durante un tiempo, también decimos persiste. El evento persiste durante un tiempo hasta que otro evento ocurra que termine el hecho.
y hay un tiempo moviéndose independientemente. Puede estar o no explícitamente representado. Todo lo que yo necesito es un orden de los eventos, eso sí. En el cuento de la Zorra y el Cuervo podemos notar el efecto de los eventos sobre el estado del queso de esta manera. El cuervo tiene el queso comienza a caer, el queso está en el aire, el queso se detiene y se estrella contra el suelo, el queso está en el suelo, la zorra toma el queso, la zorra tiene el queso. Esa es la historia. Rafa. Disculpa, en el ejemplo que tú escribiste, ese era el de la segunda oración. Ajá. O sea, que es falsa pero que comienza que el cuervo tiene el queso, o sea, que se tiene eso, y luego que la zorra toma el queso, y después ahí comienza hacia atrás. Luego el queso termina de caer. Ajá, hay que ir de para atrás hasta llegar al estado inicial, sí. Eso era para demostrar que era falso. Era para mostrar un ejemplo de una oración que es falsa, sí. A pesar de que ¿Y el ese o qué es lo que significa? es un nombre para el estado inicial, puedes llamarlo como tú quieras. El 0 es la conversión normalmente. Esos son manías de ingenieros, ¿no? Que a todos le ponemos ceros y ahí primero. Viste que Fabricio lo propuso inmediatamente sin que hubiésemos dicho nada. Por ahí está. Él lo escribió. Ajá. Un cálculo de eventos simplificado. No les he mostrado el cálculo de eventos completo, ese que está en el libro, en el artículo de Kowalski, pero les voy a mostrar una forma simplificada, que es suficiente para nuestros propósitos. Aunque no podemos representar la estructura del mundo por oraciones atómicas, la lógica nos permite hacerlo en forma todavía más compacta por medio de oraciones no atómicas. En particular, podemos obtener información acerca de estados locales a partir de información acerca de la ocurrencia de eventos por medio del siguiente axioma en el cálculo de eventos. Este es el primer axioma. Un hecho se cumple en un momento si el evento ocurrió antes y ese evento inició el hecho y no hay otro evento que ocurra luego del evento iniciador antes del momento actual, este momento es este que está aquí arriba, y que termine el hecho. Algo lo inició, un evento cualquiera. Y yo estoy preguntando más adelante en el tiempo. Y entre el momento de mi pregunta, el momento en el que por el que yo estoy preguntando, no el que estoy preguntando, por el que yo estoy preguntando, y el momento de iniciación, no ha pasado nada que según mi conocimiento interrumpería el evento. Entonces eso se cumple. Eso es lo que está diciendo. Noten la aparición del no por aquí. El no es una manera de excluir la terminación. Puesto que este axioma usa información acerca de la ocurrencia de eventos para calcular información acerca de estados locales, le llamamos el cálculo de eventos a ese axioma. El cálculo de eventos puede ser usado por un agente, al igual que el cálculo de situaciones, para planificar sus acciones, inferir sus consecuencias e inferir las consecuencias de las acciones de otros agentes. Puesto que requiere solamente conocimiento local sobre el efecto de las acciones, es potencialmente más práctico que el cálculo de situaciones. Para aplicar el cálculo de eventos, y quiero llegar al ejemplo, disculpen que me apure, necesitamos aumentarlo con otros axiomas que definen la iniciación, terminación y el orden temporal de las cosas y eventos. En el caso del cambio de ubicación del queso en la historia de la zorra y el cuervo, necesitamos información acerca de eventos que afecten esa ubicación. Por ejemplo, el queso cae en el momento 3, el queso aterriza en el momento 5, la zorra toma el queso en el momento 8, y desde luego 3, 5 y 8 ordenados como se ordenan normalmente los números. Necesitamos saber cuáles estados son iniciados y terminados por esos eventos. La caída de un objeto inicia el hecho de que un objeto está suspendido en el aire. Eso, por supuesto, si está más arriba, va a caer el descenso. El aterrizaje de un objeto inicia el hecho de que el objeto está en el suelo. El que la gente tome un objeto inicia el hecho de que la gente tenga el objeto. Necesitamos también alguna explicación del hecho de que el cuervo tiene el queso al comienzo de la historia. Esto se puede obtener, por ejemplo, suponiendo un evento inicial, tal como el cuervo toma el queso en el momento 0. Ese es el primer momento de toda la historia. Y finalmente necesitamos establecer las relaciones temporales entre los momentos y eventos. Puesto que en este ejemplo hemos usado convenientemente números para referirnos a los momentos, podemos establecer esas relaciones con aritmética simple, ¿no? Los números. Sin embargo, debido a que el axioma de cálculo de eventos es muy vago acerca del tiempo, podemos usar cualquier sistema para medir el tiempo, siempre que podamos precisar cuándo es que un evento ocurre antes que otro y cuándo un momento es después de cierto evento. Es decir, no tenemos que tener un registro
un médico del tiempo. Puede ser simplemente esto pasó antes que aquello otro. El que usemos número, fecha o cantidad de horarios no tiene mayor importancia. Ya vamos a hablar de los registros del tiempo, pero déjenme regresar a la acción. ¿Cómo resuelve el cálculo de evento el problema del marco? Bueno, ese axioma por sí solo es suficiente para todo, para describir lo que cambia y lo que no cambia por una situación, porque lo ves desde el punto de vista del evento iniciador, que puede haber ocurrido hace mucho tiempo, pero si no pasa nada que lo interrumpa, sigue cumpliéndose. Se está dando cuenta de lo que no cambia. A ver si te sigo, o sea, no me estoy preocupando por el estado del mundo en todo. Estoy diciendo simplemente el evento inicial, un evento termina. Me estoy preocupando solamente por lo que tiene que ver, lo que está asociado a ese evento como causa y consecuencia. O visto desde otro punto de vista, visto desde el punto de vista del hecho, de la propiedad. Lo estoy girando en torno a la propiedad. ¿Qué puede iniciar y terminar esta propiedad? Eso es lo que crea la localización. En mi tesis doctoral hice algún trabajo de comparación de los dos cálculos en cuanto a capacidad expresiva, lo que estaba tratando de medir, es decir, cuál es mejor para cuáles situaciones. Si tú vas a modelar un mundo en el que tienes información parcial de lo que está pasando, el cálculo de eventos es muchísimo mejor que el cálculo de situaciones para modelar. Porque por eso tú te concentras en una localidad. La desventaja es que fíjense que aquí no estamos razonando con términos. La historia no es un término. La historia no está en una parte. La historia va a quedar en la base de conocimiento como una secuencia de hechos que son átomos. Entonces el razonamiento ocurre a otro nivel. Por ejemplo, para planificar, ¿qué tengo que hacer yo para planificar? Yo quiero que se cumpla este hecho. Entonces voy a ver qué tengo que hacer para iniciar el evento. Y voy de para atrás, en este caso, razonamiento hacia atrás, y llego al evento, y entonces el evento tengo que asumir que va a ocurrir. Con el cálculo de situaciones, yo quiero esta propiedad y puedo calcular, porque es un término, qué cosas tienen que pasar para llegar aquí. Prolog lo puede hacer. Prolog funciona, el cálculo de situaciones funciona con ciertas limitaciones en puro Prolog, tal como tienen ahora. El de evento no. El de evento me va a decir, ajá, pero el evento no ha ocurrido. ¿Quieres que lo postule? No tengo definición de tal evento. Cosas así. O es falso porque el evento no ha ocurrido. Yo tengo que agregárselo a la base de conocimiento. O sea, eso fue lo que nos llevó a necesitamos otro tipo de lógica, la lógica deductiva, en donde, razonando hacia atrás, cuando yo llego a un punto donde tengo una posible, lo propongo. Lo que tienes que hacer es que el evento pase, el evento ocurra. Y este es el evento que tiene que ocurrir, estas son las condiciones en las que tiene que ocurrir. Y ojo, no se te vaya a olvidar chequear esta restricción. Que no pase nada en el intermedio, que lo pueda terminar. Entonces te queda otra cosa guardada allí. Esto se cumple mientras no vaya a pasar alguno de sus eventos que lo termina. Muy oscuro, muy raro, muy rápido. ¿Quieren más ejemplos? No sé. Yo quizás puedo. Vamos a buscar de una vez esa cosa en el bitácora. Yo que tengo conexión. Yo sé que es un poco de eso y bueno, hemos visto muchas cosas hoy. Las semánticas no son simples. Pero a ver. Ya Matías con eso. Aquí está el libro de Shanahan, teoría de cambio, a que me refería, resolviendo el problema del marco. Estaba en Amazon en su momento, la bitácora, no sé, yo lo tengo por acá, me gusta mucho ese libro, y aquí está,
Aquí hay un ejercicio sobre semántica que puede ser interesante, sobre el mar. Y aquí está el texto de Kowalski, el cálculo de eventos. Ejemplos de eventos y estados. Y está una situación en donde usan el cálculo para modelar una aplicación hipotética en la manufactura asistida por el computador. Fíjense que no es muy largo, me da pena leerlo, y están los detalles. Los detalles son, supongo que esta cosa más clara, como dicen los muchachos, los tengo perdidos, yo sé, están ahí atrás, no se preocupen que yo no me olvido de ustedes. Está Saranda. Fabricio estaba preguntando algo antes, disculpe. Un hecho asociado a un solo evento. A ver, no. Un mismo hecho puede ser causado por varios eventos. ¿Me está preguntando lo mismo que antes o qué es eso que estoy mostrando? Lo que estoy mostrando es una imagen que tiene un artículo. Que está en mi blog, que está completo. Aquí. En esa bitácora del 2007 aparece un artículo del profesor Kowalski describiendo el cálculo de eventos y mostrando una aplicación práctica a la manufactura asistida por el computador. Allí está también el axioma que les estaba mostrando en la imagen anterior que acabo de describir. Un estado se cumple en un tiempo si ocurre un evento en un tiempo anterior y el evento inicia el estado y no hay ningún evento que termine el estado que ocurra entre los dos tiempos. Esa es la declaración de que se cumple un estado, pero uno puede utilizarlo también para sacar la cuenta. Para determinar que un estado se cumple en un momento dado, encuentra un evento que ocurra más temprano y muestra que ese evento inicia el estado y que muestra que no hay ningún otro evento que termine el estado entre los dos tiempos. Entonces, por ejemplo, eventos. Un evento de que una persona se case con otra inicia el estado de que la persona está casada con la otra. Una transacción de una cuenta inicia un nuevo balance para la cuenta si el balance es igual al balance anterior ajustado por la cantidad de transacción. Un evento de una compañía contratando a una persona inicia el estado de la persona siendo empleada o trabajando para la compañía. Esos son ejemplos de eventos. Y pueden ser iniciados de distintas maneras, es decir, un mismo evento puede ser causado, un mismo estado puede ser causado por distintos tipos de eventos. Note que lo que estamos llamando estado acá no es un estado, es una propiedad de un estado. Pues